serio. Sí. Porque hace rato, Dante, que se viene denunciando reacciones un tanto extremas por parte de familiares de pacientes contra médicos. Bueno, ahora se llegó a un límite, se superó el límite. Se pasó todo. Estamos hablando de una agresión física, ¿verdad? Es lo que dicen. Doctor Ricardo Olmedo, director del Hospital Ingavi, buenas tardes. Buenas tardes, Dante, Enrique y Natalia. Bueno, el caso que ocurrió ahí, si nos puede dar detalles, sobre todo para arrancar, ¿cuándo, a qué hora ocurrió esto, doctor, por favor? Ayer aproximadamente al mediodía. Al mediodía. Sí. ¿Y las circunstancias, doctor, por qué reaccionaron así los familiares de un paciente? Y la verdad que es incomprensible, la verdad que toda agresión es incomprensible. Toda agresión normalmente incomprensible, mucho menos con una mujer. Y las consecuencias, entiendo que hay personas lastimadas de verdad, ¿eh? Y sí, la verdad que no comprendemos, porque los médicos estaban de recorrida, los médicos son los jefes de área de esa sección, estaban de recorrida y le pidieron que se retire a un familiar. Aparentemente sin problema, ¿sí? Y no sé, en un tiempo X acuden entre varios, empiezan a discutir con los médicos y empiezan a agredirlo, tanto así que la doctora cayó en el piso y es agredida a golpes de puño, patada, no sé, parece eso barra brava a la gente, no entendemos completamente, y los daños que pudo haber tenido la doctora no sabemos, y las otras personas que acudieron fue para ayudar a la doctora, para evitar que sigan pateándole. O sea que la doctora es la que se llevó la peor parte, doctor. Totalmente. Y los que acudieron a protegerlo fueron un médico y un enfermero, pero fueron entre rasguños, patadas, golpes, todo. Para contextualizar más, doctor, entiendo que estos familiares, obviamente, tienen un paciente, no sé, un paciente en una de las salas ahí, creo que es el tercer piso, ¿no? En el tercer piso, donde está el Ministerio de Salud. Y a propósito, ¿cuál es la situación médica de ese paciente? ¿Estaba muy grave? El paciente está mejorando porque acaba de salir de terapia intensiva, de alta de terapia intensiva en la sala para controlar su recuperación. Aparentemente está con mejorías, por eso que salió de terapia intensiva. Y después, ¿qué pasa? Digamos, discutieron porque, no sé, se me hace, no, como hay tanta gente en el video que estamos viendo, se me hace que había más familiares que médicos ahí dentro del hospital. Sí. En el hospital hay mucha gente, lo que pasa es que todo el mundo está trabajando en ciertos horarios. Y ahí estaba la doctora que estaba hablando con esos familiares y empezaron a agredirla. Y por eso que acudieron los otros médicos, y el enfermero. Y el hospital, ustedes hicieron la denuncia policial, supongo, doctor. Se hizo la denuncia policial, hicieron los médicos que fueron agredidos. ¿Y las personas, los agresores están todos identificados? Totalmente. No, cuando me comunicaron a mí, que me llamó la doctora misma, yo inmediatamente envié el personal policial que está ahí en las puertas del hospital, normalmente no entran, y el personal de seguridad del instituto. Doctor, le pregunto una cuestión técnica. Ahí en donde ocurrió el incidente, ¿hay cámaras de seguridad? Hay cámaras de seguridad, pero no ven tanto, ven una imagen de la persona esa que les agredió, pero no cuando está ocurriendo la agresión. Pero, doctor, ¿cuánto personal de Blanco se involucró? ¿Cuántos son los que finalmente se metieron al problema, a la pelea ahí? 2 médicos y un personal de enfermería, un licenciado. ¿Y resultaron con heridas ellos? Con lesiones, hematomas, golpes, rasguños, todo. ¿Y los familiares de los pacientes, de un paciente, ¿verdad? De un paciente. Sí, de un paciente, sí. ¿Y ellos cómo quedaron? ¿También alguno quedó con Y heridas? ellos nada, si los médicos no agredieron a nadie. No fue una pelea, fue una agresión. La pobre doctora, hasta ahora no sabemos qué puede llegar a tener. Pero, ¿y ella dónde está, doctor? Y ella está trabajando como se debe. Ahora siguió trabajando después de eso, hizo todas las denuncias, hizo un diagnóstico policial. Pero, ¿y en el diagnóstico qué sale? ¿Qué tipo de problema tiene? Se golpearon de esa manera cuando el médico. Doctor, le decía, el diagnóstico, ¿qué resultado dio de la doctora?
y A ver, doctor, no te escuchamos. mató más golpes, a junio, todo. En la cavidad, o si no en la cavidad, sino en el abdomen y en el tórax. Doctor, ¿cómo es que estaban tantos familiares? Porque habíamos escuchado semanas atrás que se había limitado la presencia de los familiares, sobre todo en los recintos del hospital. ¿Cómo es que pudieron entrar tanta gente? Y se escabulleron entre 4 personas. Ah, Porque hay acceso. Sí, hay acceso siempre, ¿verdad? Normalmente ahora voy a tener que extremar los cuidados. A eso iba. ¿Qué se va a hacer para tratar de evitar que esto se repita? Sobre todo porque Vamos entiendo a que el tener que entra tiene que tener una especie de tarjeta, un carnet, algo así. Tenía una tarjeta una de las personas, pero una de las personas. Y los otros se metieron de prepo nomás ya. Se metieron de prepo en algún descuido del guardia, pero voy a tener que cerrar portones, más portones y dejar pocos accesos. A ver, doctor, tenemos la imagen de lo que ocurrió, de lo que grabaron por celular, pero sale en cámara lenta, o sea, no sé por qué el video no... ¿El que grabó así en cámara lenta o grabó...? Debe ser, porque el video ese que usted tiene de un celular es de un familiar, justamente. Ah, pero lo grabó, no sé por qué. Sí, lo era un familiar. Es más, ellos querían denunciar a los médicos agredidos. Como... Y que, doctor, reforzando nomás lo que te preguntó Dante recién, ¿vas a poner guardia también ahora por todos lados o qué va a hacer? Por todo, voy a llenar de guardias, te voy a hacer. ¿Y tenés presupuesto para eso? No, voy a extremarlo, voy a cerrar varios accesos. No va a ser más tan simple llegar a las salas. Porque no puede ser que uno acuda a su lugar de trabajo y una mujer sobre todo y sea agredida así brutalmente como fue la doctora. Por suerte no significa mucho más lesionada, ¿verdad? Porque hubo ya, recuerdo que el doctor Fusilo inclusive en un momento había reclamado, ¿verdad? Que cada vez se estaba haciendo más violento con las palabras, Sí. con las palabras. Con las palabras. Normalmente fue eso y ahí siempre fue qué sé yo, las palabras que le decían a los médicos, los familiares, y no sé por qué, porque nosotros damos todo lo que podemos para tratar de recuperar a nuestros pacientes y cada vez eran más agresivos. Pero en Ingavi, doctor, de hecho había una mala onda ahí con los familiares porque se les movió y me acuerdo que hubo algo de eso, ¿verdad? Hubo una mala onda, pero es porque antes que nosotros llegáramos, los familiares vivían dentro del hospital. Imagínate un hospital con una patología de alta contagiosidad, que esté todo el mundo dentro. ¿Dónde ustedes vieron eso? Claro. Claro, pero estaban después acampando, parece, en el estacionamiento y se les corrió y ahí empezó... No, eso nada, no se le corrió nada. Ahora vamos viendo estas cosas, vamos a tratar de reubicarle, a dejarles carpas así bien esas grandes, esas que tiene la Secretaría de Emergencia, tratar de ponerles bien, pero no tan en la puerta del hospital, vamos. Yo quiero saber, doctor, qué va a pasar ahora después de este percance, como para que no vuelva a ocurrir con los médicos que están ahí batallando para salvar vidas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con esta gente también que agredió, que son familiares de pacientes? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué proceso se va a hacer a partir de ahora? ¿Cuáles van a ser los controles? ¿Cómo se va a proceder? No, nosotros vamos a seguir siempre primero, en un hospital COVID no puede haber gente dentro que no sea específicamente llamado, porque los familiares, en todo caso, acuden cuando un paciente con problemas especiales, ya sea por edad, por Alzheimer, o que necesita compañía por un problema psicológico, ¿verdad? Pero normalmente no tendría que haber nadie para evitar que siga la cadena de contagios. Entonces vamos a extremar cuidado, vamos a aumentar las medidas de seguridad, vamos a cerrar algunos accesos, vamos a tener que ir cerrando accesos y nada, y eso, extremar cuidado. ¿Sanciones, denuncias que se van a proceder con los pacientes por esa agresión, por esa actitud? No, nuestros pacientes siempre son nuestros pacientes, nosotros vamos a atenderles siempre bien como hicimos hasta. ¿Y a los familiares se le va a hacer una denuncia al menos? Ya se hizo la denuncia policial.
Y se va a esperar entonces que se llegue a un proceso correspondiente. Perfecto. Por supuesto, por supuesto. Ayer mismo se hizo la denuncia, se hicieron todos los certificados médicos como corresponde en emergencias médicas, que son especialistas en eso. Y incluso los médicos de emergencia médica le preguntaron a la doctora, ¿por qué, doctora, te hicieron esto? ¿Cómo te jugaron todo? Más o menos. Increíble lo que le hicieron a la doctora. Qué bárbaro. ¿Y no lograban contactar con los pacientes para saber por qué llegaron hasta esa instancia? Perdón, con los familiares de pacientes. No, los familiares creo que fueron entrevistados también por la policía. Okay. No, de hecho le tenemos en el contacto a una de ellas, pero lo que menos queremos es que se enfrenten, digamos, ¿verdad? Así que seguiremos hablando, doctor, tenemos la versión de usted y vamos a escucharla ahora a los familiares, ¿sí? ¿Cómo? Que ya tenemos tu versión y vamos a escuchar también la otra campana de esta historia y ojalá que nos ocurra más, eso es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, No, doctor. nosotros no tenemos solo los hechos, ¿verdad? No es versiones ni nada por el estilo. Lo concreto es la agresión a la doctora que no tiene justificación de ninguna manera. Claro. Sí. Abrazo, doctor, muchas gracias. Bueno, Hola. bueno, hasta luego, ahí se va el doctor, le agradecemos mucho por este contacto. Está Majo, ¿quién está? Decía también. Luz Mola. Que es la hija del señor que está internado. Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luz, ¿qué pasó? Porque recién nos contaba el director una versión de que, bueno, han agredido a una doctora y ahí se metió todo el mundo después. ¿Qué pasó? Sí, y de hecho que a esta altura todo, ya cualquier versión ya es válido para ellos, ¿verdad? Porque hay videos, nosotros tenemos videos donde claramente se ve que en ningún momento se le agrede a esta doctora. Hay videos donde se ve que ellos, que el muchacho que grabó el celular se estaba forcejeando con la doctora porque la doctora se apropió del teléfono de nuestro acompañante y a la vez también se apropió del teléfono de mi mamá. Entonces entre los dos se estaban forcejeando para quitarle el teléfono de la mano de la doctora, porque ella no tenía el porqué de agarrar una propiedad privada. Tu teléfono es tu propiedad privada, ella no tenía por qué adueñarse de eso. Bueno, nadie en un video se ve que nadie le agredió a esa señora. No se le pegó, no como ella estaba diciendo. En uno de los videos que nosotros tenemos, que nosotros les comento, que no es cierto lo que ellos dicen. No, ese video que estamos viendo ahora, que sale medio en cámara lenta, ¿verdad? Que se ve sí, lastimosamente se desconfiguró, parece el teléfono en ese momento y no se ve, o sea, salió en cámara lenta. Pero para entender, ¿cómo era la situación? ¿Por qué estaban ahí? ¿Estaban ustedes conversando con la doctora? ¿Por qué ella agarra el teléfono celular? Yo quiero poner un poco el contexto, la historia. Voy a explicar desde el principio, ¿verdad? De dónde empieza todo. Vale. Yo entro, nosotros tenemos un carnet donde nos dan el permiso para entrar a darle sus comidas a mi papá, ¿verdad? Porque él es un paciente dependiente todavía. Entonces, nosotros estábamos entrando a darle de almorzar, de desayunar, todo, y en el momento en que yo ingreso a la sala a darle de almorzar a mi papá, la doctora entra, esta doctora entra y me dice, ¿quién te autorizó para entrar acá? Me dice, en la sala, enfrente de mi papá, cuando yo le estaba dando, cuando yo ya le estaba dando de comer. Entonces, en lo que yo le respondo, yo tengo autorización, tengo mi carnet para entrar a darle sus comidas. Y me volvió a repetir, ¿quién me autorizó? Entonces, en eso yo saco y le entrego mi carnet, le muestro mi carnet. Ella me saca mi carnet de la mano. Me quita mi carnet. Otra cosa que también hizo mal, porque yo no tenía por qué sacarme eso de la mano, porque era algo mío, ¿verdad? Bueno, me quita ese carnet y me saca de la sala. En eso yo le llamo a mis familiares, le llamo a mi mamá, a mi hermana, para que vengan para poder hablar del por qué del porqué de la acción de la doctora, ¿verdad? Nos acercamos a la doctora, todo así, ella salió amablemente primero y nos iba a explicar todo el protocolo que tienen ahí,
pegado por la puerta, no estaba Le leyendo, leyó, inclusive ¿verdad? dijo, si Eso. quieren, sí, inclusive si quieren pueden filmar sin problema, dijo la doctora. En ese momento viene este otro médico, yo no sé si es médico que estaba de guardia o quién es, ¿verdad? Pero viene este señor, este alto, viene y empuja el celular del muchacho que estaba grabando, de nuestro acompañante que estaba grabando lo que estaba explicando la doctora. Y la doctora agarra y se agacha y agarra el celular. Y se ve perfectamente en uno de los videos donde ella agarra ese celular también. Y entonces al agarrar el celular empiezan ellos a forcejearse, ¿verdad? A estirar. Yo no sé por qué tanto drama, ¿verdad? Por el tema de que estaba grabando. No sé por qué tanto drama hicieron por el celular, ¿verdad? Y después este médico, la doctora empezó a gritar, a decir que le estaban agrediendo, ¿verdad? Y cuando en realidad no había agresión, solamente estaban queriendo recuperar su propiedad, era su teléfono. En ese forcejeo, en ese forcejeo, ¿no hubo puñetazos entonces? ¿No hubieron patadas no. cuando ella se agachó No. tampoco? ¿Crees No, que no, se ve perfectamente. vos estás segura que tu acompañante para conseguir su celular no hizo ningún empujón a la doctora, no dio patadas? Esa es tu versión de que no hubo eso. No. Es más, ¿sabes qué? Hay una cámara ahí que grabó todo perfectamente, que es del servicio, ¿verdad? Esa para mí, esa cámara es la clave para llegar a la verdad, ¿verdad? Porque ellos tienen su verdad y nosotros nuestra verdad. Entonces, como hay contradicciones, yo creo que con esa cámara se va a ver perfectamente lo que pasó. Este médico viene, le agarra al muchacho de espalda, le estira y le tira hacia el suelo al muchacho, se revienta la cabeza, con el perdón de la palabra, se revienta la cabeza ahí por la pared, por poco y no se queda inconsciente. Nosotros nos asustamos bien grande porque pensamos inclusive que le mató, porque se ve perfectamente en la cámara, se tiene que ver todo lo que pasó. Ellos pueden decir miles de cosas, pero yo creo que la clave de todo es ese circuito del servicio. Claro. Bueno, el doctor, el director del hospital con el que hablamos recién, Luz, nos dio una versión totalmente diferente. Primero nos dijo que ustedes le pegaron a la doctora y que inclusive eso consta en los informes del Hospital del Trauma. Viste que el Hospital del Trauma es el único al que vos podés ir para hacer una denuncia, o sea, tienen la certificación. Y que además no hay cámaras de circuito cerrado que permitan mostrar lo que ocurrió, que apenas hay una donde se ve más o menos medio de reojo, no se ve bien. O sea, te estoy remarcando contradicciones entre las dos versiones, porque ellos dicen que ustedes empezaron a pegarle a la doctora y que ahí aparecen otros a meterse y a ella se armó un tole-tole, pero que los que empezaron fueron ustedes. Y vos sabés que justamente ahí por ejemplo, en uno de los videos se ve que no hay puñetazos de parte de los familiares. Se ve perfectamente que se estaban estirando por el celular. Ok, todo en uno de los videos. En torno al celular era, pero te hago una pregunta. Antes de esto, vos siempre entraste a darle de comer a tu padre